Buen día hermanos, ¿cómo están? ¿Sabes? Todos bienvenidos una vez más. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de predicar su palabra y para mí es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra. Así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en la epístola de Primera de Juan. Hoy iniciamos una nueva serie. Nuestra serie tiene como título un llamado a los fundamentos de la fe. Vamos a leer el primer capítulo hasta el verso 4 y vamos a orar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por entrar en esta nueva serie. Permítenos, Señor, escudriñar y alimentarnos, Señor, de los tesoros de tu palabra en esta epístola de Primera de Juan. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, somos imperfectos, Señor. Y te ruego que ilumines también a este siervo inútil que en este momento, en esta mañana, desea promover tu gloria, Señor, y promover tu glorioso evangelio. Ayúdanos a entenderlo, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuestra serie se titula Un llamado a los fundamentos de la fe. Y vamos a tocar el primer capítulo del verso 1 al 10. Vamos a ver un poquito dos temas muy importantes y el título de nuestro mensaje se titula Una perspectiva bíblica de Cristo y del pecado. Les voy a pedir que me tengan paciencia en este momento porque vamos a introducirnos a la epístola de Primera de Juan y eso lo hacemos una sola vez en toda la serie. Así que por favor ténganme paciencia y vamos a introducirnos y ver un poquito las características de esta carta de Juan. El título de la carta siempre desde la iglesia primitiva ha sido Primera de Juan. Algunos críticos en el siglo XVIII dijeron de que como no tenía remitente es una carta un poco particular, porque normalmente nos acostumbramos a las cartas de Pablo y tienen una introducción, tienen un saludo, un contenido, tienen un saludo final inclusive, pero esta carta en particular no tiene esas características, sino que directamente empieza a hablar y a tratar con temas que él desea aclarar. Pero aún así, el testimonio de la iglesia primitiva siempre ha dicho que Primera, Segunda y Tercera de Juan, las tres cartas han sido escritas por el apóstol Juan. Algo muy interesante también de este testimonio de la iglesia primitiva, de los primeros estudiosos, los primeros padres de la iglesia, como se les llama, es que el apóstol Juan era el último en esa época y aproximadamente fue escrito entre los 85 a 95 después de Cristo. Es decir, estamos hablando unos 60 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol Juan era el último apóstol que quedaba y uno de ellos, uno de los padres de la iglesia, decía que él era una voz viva y que permanecía. Además de Primera, Segunda y Tercera de Juan, también se le atribuye a él, como bien sabemos, Apocalipsis, libro de Apocalipsis, y también el Evangelio de Juan. Eso lo sabemos muy bien. En el Evangelio de Juan sí él revela su identidad, no directamente como el apóstol Pablo, sino que por las características que él da acerca de sí mismo. Así que el apóstol Juan era el último sobreviviente de los apóstoles. Él participó del ministerio terrenal de Jesús, de su muerte, resurrección y posterior ascensión a los cielos. Así que estamos hablando de un testigo ocular
de Cristo y que también era parte del círculo íntimo del Señor junto a Pedro y Jacobo. Esto es algo muy interesante que debemos de entender. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta carta? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Y el testimonio de la iglesia primitiva también nos dice algo muy interesante, de que en los últimos años estaba en Éfeso y él supervisaba las iglesias de Asia Menor. Todas las iglesias estaban a su cargo y él, su ministerio, por lo anciano ya que era también, ministraba de forma escrita. Es decir, también tenía un ministerio escrito evangelístico muy extensivo, y cuando se entera de las malas enseñanzas que empezaron a infiltrarse en las iglesias de Asia Menor, entonces él escribe esta primera carta. Podemos ver dos grandes propósitos y vamos a ver algunos más. Uno es que él escribe esta carta para el primer propósito del que él escribe para aclarar y combatir a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a las falsas herejías. El segundo propósito que podemos resumir es que él escribió también la carta para confirmar a aquellos que verdaderamente eran hijos de Dios y para confrontar a aquellos que estaban en la iglesia pero que no eran hijos de Dios. Es decir, que estaban infiltrando enseñanzas erróneas y que con sus actos y que con sus frutos demostraban que no eran hijos de Dios. Podemos ver también que él luchaba contra una filosofía llamada el gnosticismo. Era una filosofía greco-romana que decía, en pocas palabras, fue muy influenciada por filósofos conocidos como Platón, por ejemplo, y ellos daban por sentado de que la materia era mala y el espíritu bueno. Como resultado, por ejemplo, de esta enseñanza es que ellos no tenían problema con la deidad de Cristo, pero sí con su humanidad. Alguien dijo de que el Evangelio de Juan, por ejemplo, tiene como propósito, uno de sus propósitos principales, demostrar la deidad de Cristo. Sin embargo, la primera carta de Juan tiene como propósito también demostrar la humanidad de Cristo. Él era totalmente hombre y era totalmente Dios. Esta filosofía, el gnosticismo, no tenía problema con su deidad, pero sí con su humanidad. También decían tener un conocimiento elevado, una verdad mística, entre comillas, secreto, que solamente los iniciados en las cosas profundas podían alcanzar ese nivel. Es decir, hacían una exclusión entre los cristianos normales y ellos, los que alcanzaban supuestamente una verdad más alta. Después de la batalla de Pablo por la libertad de la ley, el gnosticismo era la herejía más peligrosa durante los primeros 3 siglos. El apóstol Juan lucha contra esto y luego se le ve a otro que se llamaba Ireneo de Lyon, que también luchó mucho contra el gnosticismo. Fue un problema que acarreó 3 siglos, imagínense. Pero justamente por eso el apóstol Juan escribe esta carta para combatir a esta filosofía y a los falsos maestros que introdujeron esta filosofía dentro de la iglesia, dentro de la sana doctrina. Así que, dicho esto, también la carta enfatiza la centralidad de Jesús, es decir, Él era totalmente Dios, totalmente hombre y no solamente Dios, y de que su cuerpo no era real, porque eso es lo que decían en parte el gnosticismo, de que él era una especie de fantasma, y vamos a verlo más adelante esto. También se centra en la salvación que viene solo por la fe en Jesucristo y no una experiencia mística, porque al hablar ellos de un conocimiento elevado, decían ellos de que tenían que llegar los cristianos a ese conocimiento elevado y secreto para llegar a la total salvación. También enfatiza el apóstol la exigencia de un estilo de vida cristiano.
vamos a ver que el gnosticismo, ellos le tomaban muy en poco el pecado, porque decían de que la materia, el cuerpo físico de por sí es malo, así que todo lo que haga el cuerpo físico va a ser nomás luego malo, y no importa si llevamos una vida inmoral, lo que importa es el espíritu. Era totalmente erróneo su forma de pensar, y imagínense esto mezclado con la iglesia primitiva, la confusión que había. Juan, el apóstol, también escribe en términos de blanco y negro, es decir, usa un dualismo, por ejemplo, luz versus tinieblas, verdad versus mentira, hijos de Dios versus hijos del diablo. Vamos a encontrar estos términos en Primera de Juan. Así que hacer un bosquejo de Primera de Juan es un poco difícil porque hay uso de temas recurrentes que se repiten. Su estilo literario es repetitivo con el fin de que los lectores, sus oyentes, se les grabe lo que él venía diciendo, enseñando y que se les quede. Él usa un estilo repetitivo. Ahora sí, vamos a ir a nuestro pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 10. Y lo primero que vamos a ver es la naturaleza de Cristo. Primera de Juan 1, verso 1 al 4. Del verso 1 al 4 vemos que el apóstol se enfoca en afirmar la naturaleza de Cristo para justamente refutar esta postura de los gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos decían, como habíamos dicho recién, como habíamos mencionado, la materia era mala, la parte física era mala, entonces la deidad no podía rebajar. Ellos no creían que la segunda persona de la Trinidad pueda rebajarse al nivel de un ser humano. Ellos no tenían problema con la naturaleza de Cristo, pero sí con su humanidad. Eso era un gran problema, por el hecho de que sencillamente el Cristo no podía compartir un cuerpo corrupto y contaminado, porque ellos creían que la materia en sí era corrupto y contaminado. Una de las corrientes que es muy bueno que sepamos era el serentino. Ahí está la postura. Ellos querían dar su explicación obviamente acerca de Jesús, y una de ellas era de que cuando Jesús nació era simplemente un hombre. Era como cualquier otro ser humano en el momento de su nacimiento. Pero en su bautismo el Cristo vino sobre él. Imagínense, él nace como una persona normal, como cualquier otro. Ellos ya dan por sentado en ese momento de que el nacimiento virginal del Señor no significaba mucho, cuando bien sabemos que el nacimiento virginal del Señor es lo que hace que el Cristo sea totalmente diferente. Buen día, hermanos, adelante, tomen asiento. Y que en su bautismo el Cristo vino sobre él, y después, cuando fue crucificado en la cruz, el Cristo lo dejó, por el hecho de que la deidad, un ser divino, no podía sufrir y pasar por contaminación y corrupción. Esa era una de las cosas que ellos creían. También creían, por otro lado, de que realmente en Jesús habitaba la deidad, pero que Él era un ser espiritual, era como un ser espiritual ambulante, como un fantasma. Eso era el docetismo. Contra eso inclusive Agustín de Hipona tuvo que luchar de nuevo en el siglo III, casi 4. Ellos decían de que Jesucristo era como un espíritu ambulante, como un fantasma, de que Él no podría jamás compartir lo material, lo físico. Él no podía compartir la deidad con lo humano. Esto traía un grave problema. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús no murió en la cruz como un ser divino y como un hombre, entonces la expiación, lo que conocemos como el perdón de los pecados, no iba a ser completo. Había un gran problema con eso. El pago por el pecado, el perdón de los pecados, no iba a ser en su totalidad si Él realmente en ese momento tampoco era Dios. Porque no había ninguna persona, ningún ser humano capacitado que iba a aguantar
la ira de Dios viniendo sobre él, que inclusive la Biblia no llega a comentar del todo el sufrimiento del Cristo, del Mesías, del Redentor, del Salvador. Había un gran problema en ese momento, así que el apóstol escribe también contra esto. El verso 1 dice, justamente atacando esto, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se dan cuenta de que él vuelve a mencionar de que él era un testigo ocular del ministerio de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Hasta inclusive dice que ellos palparon al Cristo, ellos lo tocaron. Él estaba diciendo, el Cristo no fue en ningún momento un fantasma. Él no es que venía y se iba en espíritu. No, Él era totalmente el Cristo, el Salvador y Jesús como hombre. Eso es un gran misterio, hermanos, pero eso es lo que revela la Biblia y eso es lo que siempre creyó la iglesia primitiva. Eso es lo que siempre se defendió. Todos los que son de sana doctrina siempre defendieron esto. Cristo era total, Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando el apóstol dice esto con vehemencia, él está diciendo de que él comprobó que él era hombre. La autoridad de su apostolado y de su experiencia personal con Jesús refutaba a estos falsos maestros que se jactaban de su conocimiento. Y una vez más volvemos a lo que ellos decían. Ellos decían tener un conocimiento elevado. Así que, ¿de dónde piensan ustedes que ellos quitaron esta postura de que el Cristo realmente no fue hombre? Justamente de sus supuestos conocimientos elevados a los que solamente ellos llegaban. De ahí quitaron, obviamente podemos deducir de que el Cristo no era totalmente hombre, sino totalmente Dios, pero no hombre. El verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se dan cuenta que vuelvo a repetir lo mismo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Habla acerca de que justamente el Cristo, el Señor, antes de esto, es decir, previo a su venida a este mundo terrenal, Él ya era eterno. Él ya era eterno, pero Él se humanó, Él se hizo hombre, Él se rebajó hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2. Esto es muy importante que entendamos y surge una pregunta que debemos de responder. ¿Por qué el Salvador, el Cristo, debía de hacerse hombre para salvar a la humanidad? ¿Por qué simplemente no usó otro método? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder, porque eso es lo que el gnosticismo de aquella época no pudo responder. Para eso vamos a ver Génesis capítulo 1, 26 y 28, un pasaje bastante conocido. Génesis, ¿nos va a ayudar Sebas? Capítulo 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, ¿cuál era el propósito? El propósito era de que nosotros, siendo imagen y semejanza de Dios, podamos multiplicar la imagen y semejanza de Dios en toda la tierra. Ese era el primer propósito por el cual Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y sabemos que Génesis capítulo 3 justamente habla acerca de que Satanás saboteó esto y
Por causa de esto hubo la gran caída del hombre, del ser humano. Por causa de Adán y Eva, de su desobediencia y que quisieron ser igual a Dios, ¿se acuerdan? La humanidad entera cayó en pecado. A eso la Biblia lo llama la maldición del pecado. El propósito en primer lugar era llenar la tierra de seres vivientes creados a su imagen y semejanza. Esto fue saboteado, pero Satanás nunca puede salirse con la suya. Y el mismo Dios promete en Génesis 3:15 que vendría un Salvador, que vendría un Redentor, nacido de mujer, como vos, como yo, y de que ese iba a realizar la gran redención. Se dan cuenta de que desde el principio la promesa fue de que un hombre iba a venir a ser el Salvador, pero que aquel hombre también iba a ser Dios. Y aquí que radica la gran importancia de esto. El segundo Adán, o el postrer Adán, como lo llama el apóstol Pablo, habría de revertir todos los efectos de la caída. Este Jesús, que es el último Adán, él iba a revertir todas las maldiciones y lo iba a convertir en bendiciones. Él iba a hacer esto. Eva, la madre de todos los vivientes, de su descendencia, ¿se acuerdan? Que de la simiente de la mujer vendría el Salvador y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa fue la promesa que Dios dijo en Génesis capítulo 3, y que Él la heriría en el calcañar. Este Redentor vendría. Sabemos que después Dios llamó a Abraham y que de su descendencia directa, también por medio del rey David, iba a venir el Salvador. Este Jesús como ser humano, aquí también hay otra gran importancia. Él como ser humano cumplió toda la ley perfectamente por nosotros, desde la cuna hasta la tumba. Es por eso que se necesitaba que un ser humano, que un hombre haga lo que nosotros nunca pudimos hacer, lo que nosotros nunca pudimos alcanzar. Por eso era necesario de que el Cristo sea totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando Él murió como nuestro sustituto, como el domingo pasado estuvo hablando el pastor. Él murió cargando nuestra culpa en la cruz. El gran intercambio, como dice la canción, el glorioso intercambio se hizo en ese momento. Él cargando nuestra culpa, nuestras deudas en aquella cruz y dándonos a nosotros su justicia perfecta. Ese es el misterio de la redención. Y desde aquel momento dice la palabra de que Él ascendió como hombre a los cielos. Eso significa, hermanos, de que hoy hay un hombre a la diestra del Padre, entronado en los cielos. Aquel que está por nosotros es totalmente Dios, pero totalmente hombre, hasta que todo se cumpla. Esto es algo muy importante. Él es el postrer Adán, Él es el último Adán. Él es el que está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Y a Él se le ha dado también toda la potestad para que el gran juicio final llegue por medio de Él. Él va a ser el gran juez. Como lo hemos visto en el sermón pasado del juicio final, Él va a ser el gran juez. Él es el que va a estar sentado en aquel gran trono blanco y va a juzgar todas las cosas con equidad. Por eso era necesario de que el Cristo sea totalmente hombre. Y no como decía esta filosofía de que Él no pudo haber sido hombre, de que Él pudo haber sido Dios, pero no hombre. Él no era un fantasma, Él no era un espíritu ambulante, Él no era que venía y se iba, no. El Cristo y Jesús eran lo mismo, 100% Dios, 100% humano. He aquí la razón por la cual el apóstol con vehemencia él dice de que Jesús realmente era hombre, de que Él lo vio, Él lo palpó, Él lo tocó, Él lo escuchó. Posiblemente también se refería a que cuando Él resucitó también metieron sus dedos en sus manos, ¿se acuerdan? Cuando Tomás dice, hasta que yo no vea no voy a creer. Y el Señor se le aparece y le dice, Tomás, ven y tócame, acá están los agujeros.
Probablemente también a esto se refería el apóstol Juan cuando decía: nosotros lo palpamos, lo tocamos, lo vimos. Él era hombre y Él resucitó con un cuerpo renovado. Él es el Dios por nosotros. Ahora, del verso 5 al 10, vemos la realidad del pecado en la vida del cristiano. Justamente esta filosofía decían de que, ¿se acuerdan? La materia es mala y el espíritu bueno. Entonces esto llevó a dos cosas. El cuerpo debía ser tratado de forma áspera, dura, es decir, una especie de ascetismo, una especie el ascetismo era justamente autoflagelarse muchas veces, por el hecho de que de esa forma querían ellos disciplinar al cuerpo. Pero por otro lado, y lo que más imperaba en la iglesia en aquel entonces era que el pecado en el cuerpo no tenía efecto en el espíritu de la persona. Es decir, que una persona podría pecar sin problemas y que eso no iba a afectar su salvación, no iba a afectar su espíritu y no iba a afectar su relación con Dios. Esto creían los gnósticos. Ellos decían que de por sí el cuerpo es malo y que no hay cosas buenas que puedas hacer con tu cuerpo, con lo material, con lo físico, así que podés andar como vos quieras. Ellos aceptaban la inmoralidad, ellos daban desenfreno a la inmoralidad, imagínense. Y cuando hablamos de inmoralidad, hermanos, estamos hablando de desobedecer los mandamientos del Señor, porque ¿qué es lo que hace que un cristiano, que un hijo de Dios tenga una vida intachable y piadosa e íntegra moralmente? Los mandamientos del Señor. Prácticamente lo que estaba diciendo el gnosticismo era: ustedes pueden desobedecer tranquilamente la ley del Señor, los mandamientos del Señor, y no hay problema con eso. No va a estar en juicio su salvación. Por eso uno de los propósitos de Juan justamente es desenmascarar a los que eran así, desenmascarar a los que realmente estaban diciendo: a nosotros nos gusta el cristianismo, pero no queremos una vida nueva, no queremos sujetarnos a los mandamientos del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy día también hay una especie de pensar de esa forma. A mí me gustan todas las bendiciones del Señor, pero no me gusta sujetarme a los mandamientos del Señor. Prácticamente eso es lo que ellos decían. Y hoy también encontramos mucho eso, porque muchas veces encontramos a hermanos o supuestos hermanos que están andando en inmoralidad o en pecado, y cuando uno lo confronta con la palabra, directamente se enojan, se enervan, se van de la iglesia o lo que fuere, pero no les gusta que la palabra rija sobre sus vidas. Y esto es algo muy importante. Por esta razón, el apóstol debía de también aclarar de que el pecado sí existe, porque ellos lo que estaban diciendo es: podés hacer lo que quiera, porque ellos no estaban de acuerdo con el concepto de pecado que nosotros tenemos. Ellos decían que tanto una persona inconversa, tanto como un cristiano, podían hacer lo que quieran. Ellos podían hacer lo que quieran con tal de que lleguen a lo que ellos decían que era bueno moralmente hablando. La moralidad, ellos no estaban de acuerdo con eso, con la moralidad. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz, Él es absolutamente perfecto e infinito, no hay errores ni tinieblas en él. Nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y santidad. Nosotros no podemos decir que Dios está de acuerdo con el pecado, con la contaminación y con la corrupción, como ellos lo decían. El apóstol bien va a decir después que los que son del mundo esto hacen, y los que son de Dios esto hacen. Y vamos a verlo más adelante. De la misma forma que Dios es perfecto, su palabra también es perfecta en todo, sin errores.
Los mandamientos que cumplimos, hermanos, nos ayudan a tener una vida moral íntegra, piadosa, intachable. Porque los frutos de un cristiano, los frutos de un creyente, se deben de ver en su forma de andar. Primeramente, hay una vida transformada. No podemos ser sepulcros blanqueados, como lo decía el Señor Jesús. Primeramente debe de haber una conversión genuina. Y esta conversión genuina empieza a reproducir dignos frutos de arrepentimiento. Es decir, yo antes mentía mucho, hoy ya no. A mí antes me gustaba el alcohol o el cigarrillo, hoy ya no. Antes me gustaba lanzarme en la sensualidad o vestirme sensualmente, hoy ya no. Antes me gustaba que todos me miren por mi forma de vestir, hoy ya no. Antes hablaba mal de todo el mundo o era chismoso o chismosa, hoy ya no. Deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. Eso hablamos en cuanto a la moralidad. Un cristiano verdadero, un creyente verdadero también anhela estar en la presencia del Señor. Anhela leer su palabra, es lo mínimo. Hace rato escuchábamos al pastor hablar del hermano Lázaro y ni siquiera estamos hablando aún de servir, porque muchas veces nosotros no podemos dar a otro lo que no tenemos. Si nosotros no estamos en comunión con el Señor, no podemos dar a otro lo que nosotros mismos no recibimos del Señor. Es lo primero que hacemos cuando llegamos a la vida cristiana y cuando nuestra vida realmente es transformada. Los mandamientos del Señor nos ayudan a abandonar el pecado cada vez más, pero no a ignorarlo. No nos ayudan a ignorarlo, al contrario. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado a Dios no le agrada en lo absoluto. El verso 7 dice algo muy similar. Un cristiano dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un cristiano genuino, hermanos, tiene por hábito andar en la luz. Busca estar en la luz. Busca hacer buenas obras. Busca cumplir los mandamientos del Señor. Y muchas veces llegamos a esta especie de carga en donde pensamos que los mandamientos del Señor son muchos y son tantos y que hay que conocer, hay que leer y leer y leer tanto. No, a esto no tenemos que llegar. El apóstol Pablo dice que el Nuevo Testamento, los mandamientos del Señor, es la ley espiritual, es por la cual nosotros podemos ser seres libres totalmente. Santiago dice que cuando estamos en el Señor, estamos bajo la ley de la libertad. Él de ninguna forma dice de que los mandamientos del Señor son una carga para nosotros, sino al contrario, los mandamientos del Señor es algo que deseamos. Como nuevas criaturas buscamos deleitarnos en el Señor. Y la forma más rápida en la que podemos mencionar que uno se deleita en el Señor es cumpliendo sus mandamientos, es conociendo, es memorizándolos y es buscando estar en su presencia, anhelando y deseando hacer lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada. Justamente, como hemos dicho, este es uno de los propósitos de esta carta: confirmar a los cristianos en su fe y señalar a aquellos, confrontar a aquellos que no estaban de acuerdo con los mandamientos del Señor. Es decir, que no querían cumplir simplemente los mandamientos del Señor, que deseaban tener una vida moral desordenada, y eso de ninguna forma estaba bien. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Estamos demostrando, hermanos, dignos frutos de arrepentimiento. Deseamos tener comunión con Dios a través de su palabra. Deseamos estar en su presencia. ¿Se acuerdan cuando recién nos convertimos y en ese interín en donde recién conocemos al Señor, solamente
buscábamos estar en su presencia, solamente buscábamos escuchar su palabra. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Esos son tiempos que no debemos de perder. Apocalipsis 2, justamente a una de las iglesias, el Señor Jesús les exhorta y les dice que deberían de volver a su primer amor. Deberían de volver a renovar su primer amor. Y eso es algo con lo cual debemos de estar con un corazón contrito y humillado. Es decir, debemos de buscar de nuevo estar en plena comunión con el Señor. Esta cuarentena, como lo dice Primera de Juan, probablemente desenmascaró a muchos. A unos los confirmó en su fe, así como Primera de Juan, cuando uno va leyendo se va dando cuenta de que todo lo que hace es realmente algo que demuestra que uno es cristiano. Pero también a la par, cuando vamos avanzando en Primera de Juan, hay varios versículos que nos confrontan totalmente y que nos muestran que probablemente algo está mal en nuestra vida, o nunca fuimos convertidos, o sencillamente se apagó el espíritu en nuestra vida. Eso es algo que vamos a ir viendo en el desarrollo. En el verso 6, 8 y 10, el apóstol nos dice, vamos a leer, nos dice que no podemos negar la existencia del pecado. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, andamos en tinieblas, andamos en pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios en todo lugar dice que estamos, el incrédulo está en pecado y el cristiano sigue con su naturaleza pecaminosa. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. La existencia del pecado no podemos... Perdón, hermanos, se me está revelando. La existencia del pecado no podemos negar en nuestra vida. En la vida del inconverso, el pecado es tan real que si muere en esa condición, indefectiblemente va a ir al infierno. Eso nadie puede detener. El pecado no perdonado totalmente por Dios en Cristo Jesús, ese pecado lo va a llevar al infierno. No importa cuáles sean, no importa si aparentemente tuvo una vida moral buena, si Dios no lo perdonó en Cristo, ese pecado a un inconverso lo va a llevar al infierno. Justamente la necesidad de reconocer nuestro pecado es de lo que más habló Cristo. Arrepentíos. El arrepentimiento justamente implica que debamos de reconocer nuestro pecado y humillarnos y suplicar por su perdón. En la vida del cristiano, la naturaleza pecaminosa es tan real que si uno no lucha contra ella, el que va a tener victorias a diario no va a ser el cristiano, sino el pecado en el cristiano. Creo que en esta iglesia ya se ha hablado bastante acerca de que la naturaleza pecaminosa sigue en el creyente. Justamente por eso es que no podemos muchas veces servir como queremos al Señor, porque la vida cristiana es una lucha diaria contra el pecado. Siempre decimos de que tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y nuestro yo, nuestro propio yo, nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, el que mayor problema nos va a poner todos los días va a ser nuestro propio yo, nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol, cuando venía diciendo esto, cuando decía de que nosotros no podemos negar la existencia del pecado, hoy también nos dice a nosotros lo mismo.
Hay muchos predicadores hoy día que desean suavizar el Evangelio y no confrontar a las personas. Inclusive la palabra pecado se va mencionando con sinónimos porque es muy fuerte, porque está toda esta filosofía de la no discriminación y de que no podés hablar a una persona confrontándole directamente porque está mal, porque se va a sentir discriminado, se va a sentir golpeado. Pero justamente con el Evangelio pasa lo que pasa también con una persona enferma. Si una persona no sabe que está con una enfermedad grave, no va a ir al médico. Porque no sabe que está con esa enfermedad grave. Pero cuando sabe que tiene una enfermedad grave y de que no tiene otra opción, va al médico. Lo mismo pasa con el Evangelio. Si una persona no sabe que está en pecado y que ese pecado le va a llevar al infierno, no va a poder mirar a Cristo. No va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabe que está en pecado. Así que nosotros no podemos suavizar el Evangelio diciendo de que la gente no tiene pecado, de que no hay que chocarle, de que no hay que confrontarle, de que no hay que decirle esto o lo otro. No, el Evangelio demanda de que nosotros hablemos con verdad. Y la verdad es que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6. Romanos 8:7 dice que los pensamientos del hombre son en continua enemistad contra Dios. Todo lo que pensamos como seres humanos en todo momento, en continuo, está en enemistad contra Dios. Es decir, nuestras metas sin Cristo, todo lo que pensamos en continuo está en enemistad contra Dios. Así que el Evangelio demanda de que nosotros hablemos de la realidad del pecado. No podemos esconder ese pecado. Por un lado, porque el Evangelio no es completo sin señalar el pecado. Debemos de tocar la llaga para que la persona se dé cuenta de que en pecado lo que le espera es el infierno, y para que pueda mirar a Cristo, la gloria de la cruz, y pueda de esa forma clamar por perdón. No hay otra forma. Y en la vida del creyente pasa lo mismo. Decía John Bunyan, el que había escrito el Progreso del Peregrino, él decía: si has pecado, no te acuestes sin arrepentirte, porque la falta de arrepentimiento después de haber pecado endurece aún más el corazón. La evidencia de que nosotros somos verdaderamente salvos no radica en que una sola vez nos arrepentimos y punto. No, la evidencia de nuestra verdadera salvación es que tenemos una vida de arrepentimiento continuo. Es decir, yo siento el quebrantamiento del Espíritu en mi vida cuando estoy mintiendo. Yo siento el quebrantamiento del Espíritu en mi vida cuando no voy a la presencia del Señor, cuando no leo su palabra, cuando no estoy viniendo siquiera los domingos. Porque como a mí me enseñaron una vez, si querés servir en la iglesia, hermano, mínimo tenés que venir todos los domingos, me decía un hermano. Y se me quedó eso. Mínimo tengo que venir por lo menos todos los domingos. Y si yo no siento un quebrantamiento en estos aspectos de mi vida, algo está mal. Algo está mal. O estoy totalmente frío, que ni siquiera siento más el quebrantamiento del Espíritu. O sencillamente aquel momento que yo me acuerdo que me arrepentí totalmente de mis pecados, pudo haber sido algo emocional. Yo siempre digo y comento un poco mi testimonio. Yo llegué a los pies del Señor en el 2008, me acuerdo de la fecha, me acuerdo del mes, me acuerdo de la fecha del mes que me bauticé, pero lo mío fue muy real porque Dios me tuvo que poner por la pared y su mano contra mi cuello. Es decir, puedo decir de forma muy tangible que el Señor desde ese momento transformó mi vida y no fue algo emocional. Pero si yo no hubiera pasado por una experiencia así, otra evidencia de que soy cristiano es de que también debo de crecer en santidad, debo perseverar en la fe. ¿Cuántas veces yo estuve con hermanos y con mucha pena y con vergüenza ajena que están haciendo cualquier cosa y yo digo, esto un cristiano ya no puede hacer?
y yo soy el bicho raro entre ellos. Porque sencillamente muchas veces crecemos más en santidad o perseveramos más en la fe y los otros están, como decía un compañero, en la pavada total. Nunca crecieron, nunca perseveraron. Como dice Hebreos 6, se quedaron con lo básico, con los rudimentos. Debiendo ser ya maestros, deben de volver a la leche espiritual. El apóstol Pablo decía, ¿cómo les voy a hablar de cosas más grandes y profundas si ni siquiera están dejando aún la leche espiritual? Es momento de alimentarnos de alimento sólido espiritual. Así que la evidencia de nuestra verdadera conversión no es que una vez me arrepentí y punto. No, la evidencia es que tengo una vida de arrepentimiento continuo. Muchos han llegado a la iglesia, hermanos, pero no han llegado a Cristo. Llegar a la iglesia, abrir la puerta y entrar y ver las bendiciones que muchos están pasando, o cómo Dios lo transformó, o vivir en una familia cristiana, no nos hace a nosotros cristianos. Nuestra experiencia personal con el Señor debe ser íntima, debe ser, por eso es que la salvación es personal. Es personal. Yo no puedo orar por mi familia y que automáticamente porque yo soy cristiano ellos también se van a convertir. No. Ellos deben de tener su experiencia personal también con el Señor Jesús. Ellos deben rendir sus vidas a Cristo. Y hermanos, si no estamos sintiendo el quebrantamiento del Señor en nuestras vidas en cuanto a este segundo punto, la realidad del pecado, debemos de tener mucho cuidado por el hecho de que el pecado nos va a ir enfriando más y más. Y la palabra bien dice que cuando un hermano o hermana está empezando a hacer el mal testimonio, Dios lo disciplina. Y como dice Hebreos 12, de ningún modo es bueno pasar por la disciplina del Señor, pero es necesario. Nosotros podemos rendirnos al Señor y decirle, Señor, me ha apagado, tu espíritu se ha apagado en mí. Señor, yo no sé qué pasó en estos años, pero yo no vengo leyendo más tu palabra. Yo no estoy más en comunión contigo, no estoy viniendo a tu presencia, no estoy sirviendo en la iglesia. Señor, lo mínimo no estoy haciendo. Señor, pero yo estoy seguro de que soy cristiano. Si esa es tu convicción, hermano, yo te quiero decir de que tú puedes volver a Cristo hoy mismo y arrepentirte porque Él está abierto. Hay una gran esperanza y eso lo vemos en el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una gran esperanza para nosotros, hermanos. Puede que te hayas enfriado, pero Él nos recibirá si le pedimos perdón. Él nos perdonará y nos limpiará de todo pecado, porque como dice el verso 9, Él es fiel y justo. Él puede restaurar nuestro primer amor. Y si hay una persona, mi querido oyente, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, Dios aún sigue esperando. Él aún sigue dando salvación. La gracia de Dios no puede ser comprada, no puede ser ganada. Solo podemos apropiarnos de la gracia de Dios por medio de la fe. No hay otro modo, no hay otra forma. Y Él nos llama a que podamos entregar nuestra vida entera a Él. Si hoy sentimos dentro de nuestro corazón un quebrantamiento, es porque el Señor está obrando. Él nos está llamando a restaurar nuestro primer amor, a que su espíritu se vuelva a enardecer en nosotros. Pero puede también que haya personas que nunca experimentaron eso. Dios te llama a tener una verdadera relación con Él. Dice Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros
de Dios recibimos poder. ¿Y de qué se trata este poder? De que el Espíritu Santo habita en nosotros. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder que no nos deja estar quietos cuando estamos en pecado. Ese es el poder que nos zarandea para que vengamos a la iglesia, para que estemos en comunión con Él, para que podamos leer su palabra y para que si estamos bien espiritualmente podamos servir a los demás, porque ciertamente es un paso en la fe. No es fácil servir a los demás, no cualquiera puede hacerlo. Pero cuando uno está bien espiritualmente y cuando está en comunión con el Señor, entonces Él lo empieza a utilizar. Él empieza a utilizar a un hijo de Dios así. Hermanos, Dios nos llama a renovar nuestra fe con Él. Y Él nos invita a que tengamos una visión de Cristo claramente. Él es totalmente Dios, Él es totalmente hombre. Y la realidad del pecado en nuestra vida. Debemos de lidiar con el pecado todos los días, porque si no, nos enfriamos y nos endurecemos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este día. Te rogamos, Señor, que nos permitas restaurar nuestro primer amor. Te rogamos, Señor, que nos permitas ser conscientes de la realidad del pecado en nuestra vida. Que no lo dejemos de lado, que no ignoremos el pecado, porque si ignoramos el pecado en nuestra vida, lo único que vamos a ganar es de que nuestro corazón se endurezca cada vez más. Tú nos llamas por medio de tu palabra a tener victoria sobre el pecado. Tú nos llamas por medio de tu palabra a tener victoria tras victoria, pero no podemos solos, porque somos débiles e imperfectos. Señor, necesitamos de ti. Tomarnos de tu mano a diario y tomar de tu palabra las promesas y bendiciones que están allí dispuestas para nosotros, pero que debemos apropiarnos de ella. Ayúdanos a armarnos de las armas de la luz, como dice tu palabra, y luchar contra el pecado todos los días, porque esa es la única forma, no hay otro modo. Debemos de lidiar con esta naturaleza pecaminosa y llegará el día en el que totalmente esta naturaleza pecaminosa nos abandonará. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a luchar con ella y poder servirte. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta con la cual iniciamos en esta mañana. Te rogamos tu bendición y que sigamos viendo tu gloria y tu evangelio a través de esta carta. Que siga confrontando nuestra vida para que nosotros mismos también como una radiografía podamos ver en qué estado estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esto, y si hay una persona, amado Dios, mañana desea entregar totalmente su vida, clamando por perdón, escúchalo, Señor, escucha a esa persona y permite que reciba perdón y salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bien. Buen día, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Diego. El próximo domingo vamos a seguir continuando estudiando